Buenas tardes, compañeros y profesor. Mi nombre es Liliana Quintero Quintero, pertenezco al Caudio Caña Norte de Santander. Actualmente estoy realizando la licenciatura en Biología con énfasis en Medio Ambiente y viendo la materia de Botánica. A continuación les presento mi pequeño video sobre las características morfológicas y fisiológicas de las plantas briófitas y pteriófitas. Para hablar de las características morfológicas y fisiológicas de cada uno de los principales grupos de las plantas, definamos el concepto de morfología y fisiología. Las características morfológicas son aquellas observables a simple vista o mediante el uso de lupas, tales como la flor, el tallo, la raíz, tejidos conductores, entre otros. Los cambios morfológicos permiten que las plantas con características idénticas presenten aspectos diferentes al ser cultivadas en ambientes distintos. Características fisiológicas. La fisiología es la ciencia que estudia las funciones básicas de las plantas y desde el punto de vista químico y físico explica cómo las plantas realizan desde la función más simple, como la absorción del agua, hasta las funciones más complejas, como la fotosíntesis, la respiración y la reproducción. Pues acá podemos observar la fotosíntesis, cómo entra el agua y los minerales. Luego vemos cómo absorbe el dióxido de carbono y la luz del sol. Y ya los desechos de este proceso químico que se produce en el valioso oxígeno tan vital para nuestra vida. Características morfológicas de las briófitas. Son los primeros vegetales que conquistaron la tierra, lo que implica la existencia en el gametofito, la planta adulta, de tejidos especializados, epidermis con estomas, tejidos clorofílicos y de reserva, y estructura para la absorción del agua que nos constituyen auténticas raíces. Carecen de xilema y floema y por tanto de vasos conductores de savia y de auténtica raíz, tallo y hojas. Por eso se les llama plantas no vasculares. Los briófitos no tienen raíz, tallo ni hojas. Sin embargo, los rizoides son células especializadas en la absorción de agua semejante a una raíz. El caudilo, que cumple la función del tallo. Filidios, que son especies de hojas. Este es el esporangio, que es el órgano reproductivo. Características fisiológicas de las briófitas. La reproducción en las briófitas se realiza por medio de esporas y con la ayuda de agua, por lo que necesitan vivir en lugares húmedos. El proceso de respiración lo realizan por medio de la fotosíntesis y la absorción de aguas y minerales. Lo hace en general todo el cuerpo de plantas, ya que no posee raíces verdaderas. Características morfológicas de las pteridofitas. Son plantas perennes sin crecimiento secundario, que en nuestras latitudes presentan porte herbáceo, pero que en zonas tropicales tienen aspectos de palmeras. Sus hábitats son los lugares frescos, húmedos y umbrosos. También los hay epitofitos sobre otras plantas. Fueron los vegetales dominantes en los bosques del pasado, de los que proceden los actuales depósitos de carbón. Los helechos se encuentran en una amplia variedad de hábitats y de climas, pero la mayoría de ellos se localizan en plantas sombreadas más que soleadas, en sitios más húmedos que secos y en climas tropicales o subtropicales más que en regiones templadas o frías. El esporófito 2N está formado por raíz, tallo y hojas. El gametofito está reducido a un prótalo pequeño. Los tallos son subterráneos, rizosomas o rastreros. De ellos nacen las raíces y hojas erguidas, simples y compuestas. Las frondes, las hojas jóvenes aún plegadas, presentan su extremo arrollado y lo normal es que estén divididas. Las primeras divisiones de una fronde se llaman pinas. Características fisiológicas de las pteridofitas.
Los helechos, al igual que los musgos, se reproducen por esporas. Principalmente en primavera aparecen los esporangios, estructuras esféricas que se disponen en grupos llamados soros. Con el tiempo seco se rompen y se liberan las esporas. Cuando la humedad es óptima, éstas germinan. La absorción de nutrientes la realizan por la raíz y es llevada por tejidos conductores rudimentarios hasta las hojas, donde se produce el intercambio de gases y el proceso de fotosíntesis. Características morfológicas de las gimnospermas. Son plantas vasculares que forman semillas pero carecen de flores. Suelen tener ramificaciones monopódicas, o sea que cuentan con una sola rama principal o tronco. De allí se desprenden ramas que se ramifican de forma dicotómica, o sea que se dividen en muchas ramas pequeñas que les da forma piramidal. Las gimnospermas son de aspecto leñoso y poseen raíz, tallo y hojas definidas. Sus semillas no están protegidas y se encuentran principalmente en forma de piña. Actualmente se distribuyen en regiones templadas y frías. Son principalmente de grandes dimensiones, aunque también podemos encontrar plantas pequeñas. Aquí observamos la imagen de un pino de la familia Gimnosperma. Claramente podemos observar que cuenta con una rama o tronco principal de él. De él se desprenden otras más cortas y de estas otras más pequeñas, dando la forma de que hablamos anteriormente de pirámide. También podemos observar la semilla en forma de piña. Características fisiológicas de las gimnospermas. Se reproducen por polinización, donde el grano del polen que transporta desde la flor masculina a la flor femenina, por la acción del viento. En las gimnospermas los óvulos están desnudos. La flor femenina se encuentran dispuestos en conos y constan de unas escamas que se adhieren a dos óvulos. Los granos de polen y los óvulos dan origen a los gametos, los cuales se unen para formar el cigoto, que se convierte en semilla donde se desarrolla el embrión. En las gimnospermas, los conductos que transportan el agua y los minerales a la planta están formados por unas células alargadas llamadas traqueidas, la que con gran cantidad de tejidos, especialmente el merestemático, permite en estas plantas el gruesor del tallo. Tienen hojas permanentes. Esto quiere decir que siempre se mantienen en el árbol sin importar las estaciones. Estas plantas también presentan geotropismo negativo, lo que podría explicar en gran tamaño que poseen realizar el intercambio de gas por medio de estructuras llamadas estomas. Son plantas fotosintéticas. Acá tenemos la fotosíntesis y la respiración de las gimnospermas. Estos procesos son parecidos en todas las plantas fotosintéticas. De día, del oxígeno es producido gracias al proceso químico impulsado por la energía del sol, y en la noche ya se realiza la respiración normal, ya que no hay energía solar, donde las plantas toman oxígeno para realizar sus funciones vitales. Características morfológicas de las angiospermas. Son las plantas más evolucionadas de la Tierra. Poseen tallo, raíz, hoja y algo que los distingue de todas las demás plantas. Esto es que poseen flores. Las angiospermas también se dividen en monocotiledonia y dicotiledonia. Esto quiere decir semillas con un cotiledón y con dos cotiledones. Los dicotiledonias es básicamente una semilla formada por dos partes. Miremos un frijol, lo que podemos separar en dos partes. Mientras que acá tenemos un monocotiledonia, como es el maíz, cuya semilla consta de una sola parte. Las angiospermas utilizan o producen cambios morfológicos para adaptarse a las distintas condiciones del medio. Aún las plantas con las mismas características pueden presentar aspectos diferentes si se cultivan en ambientes distintos. En este caso, el maíz, que cuando es cultivado en lugares secos, la planta tiene un menor desarrollo y una menor cosecha.
Las gimnospermas utilizan muchas estrategias para adaptarse a los distintos ambientes. Por ejemplo, los cactus, que en los desiertos que acumulan grandes reservas de agua, las hojas en forma de espinas para evitar la pérdida excesiva de agua, los pelos o filamentos que protegen las hojas contra el frío. Todas estas adaptaciones son gracias al quehacer pluricelular. Estas células se han unido para formar tejidos especializados con funciones específicas. Las plantas superiores también son capaces de reaccionar a los estímulos dados por la raíz, el tallo y las hojas, conocidos con el nombre de tropismo. Esto quiere decir que la raíz, el tallo y las hojas tratan de encontrar las condiciones necesarias para vivir. Aquí tenemos un ejemplo de tropismo, conocido como geotropismo, ya que la raíz de la planta se alarga en dirección al suelo para encontrar los nutrientes necesarios. Para todos estos estímulos se conocen como cambios morfológicos. Características fisiológicas de los angiospermas. Son las plantas que presentan mayor complejidad en sus órganos vegetales y reproductores, con ventajas anatómicas como por ejemplo sistemas conductores más elaborados con traqueidas en el xilema y mecanismos de reproducción más eficientes y seguros, utilizando insectos y aves para la polinización, asegurando el éxito de la reproducción, utilizando estrategias como la producción del néctar para atraer a los polinizadores. En las gimnospermas, los embriones están encerrados en semillas en el interior del fruto. Por otro lado, la formación de los tejidos especializados permiten que las plantas realicen diversas funciones, ya sea de reproducción o de protección, que le garanticen la permanencia en el planeta. Acá vemos los estambres, que es el órgano masculino donde se encuentra el polen, que por medio de polinización entran al pistilo, que es el aparato femenino de la flor, y se une con el óvalo y se produce la fecundación. Bueno, ya para terminar voy a explicar la alternancia de generaciones. Es la reproducción hecha por las plantas, las cuales se dividen en dos fases, una sexual y la otra asexual, y que se repite una y otra vez, asegurando el futuro de las plantas. Bueno, compañeros, este fue mi pequeño aporte sobre el video. Espero y les guste. Muchísimas gracias.